Cordial saludo para todas y todos. Esta presentación corresponde al portafolio 3 de la asignatura Etnografía de Colombia, Antropología 4 Uniclaretiana. El tema seleccionado es desplazamiento de las comunidades indígenas, conflicto y clan del Golfo, en atención a la orientación, derechos humanos y comunidades étnicas. Para iniciar, quisiera retomar esta reflexión de una persona que como parte del laboratorio judicial entre 2015 y 2016 en la zona del Urabá antioqueño vivió experiencias que en sus palabras describe como desgarradoras. La zona del Urabá, donde vi más casos que lo ponen a uno a pensar. Esta persona además manifestó sin reparos que aunque en ese entonces representaba la fuerza pública, vio que realmente no hay presencia del Estado y simplemente hay un afán de ganar las rutas del narcotráfico y en esa lucha constante pues se han recrudecido los actos violentos donde la población vulnerable es la que se lleva la peor parte. Antes de entrar en la temática de cuáles son las comunidades que más se han afectado, los casos más recientes que se han conocido de comunidades desplazadas por el conflicto y esta lucha de poderes en el territorio del Urabá antioqueño y lo que hoy comprende el alcance del Clan del Golfo, pues es importante que hagamos un pequeño repaso sobre los antecedentes de esta situación. Eh, Hemos heredado un violento legado que parte pues, de eventos históricos que anteceden el conflicto armado en Colombia y ratifican la existencia de una lucha permanente entre esos poderes políticos, económicos, religiosos, pero a los que se fueron adhiriendo otras facciones amparadas y financiadas por el narcotráfico. Esto conllevó pues a la invasión de los territorios y les otorgó una fuerza poderosísima que les ha permitido adueñarse de ellos, desplazando pues a la población. Los territorios que han seleccionado pues son los que son excepcionalmente favorables para las rutas del narcotráfico y se aprovechan de las comunidades que allí habitan, se aprovechan de esa vulnerabilidad donde los principales afectados son campesinos, afrodescendientes y los indígenas, completamente pues ignorados dentro de este proceso. Esto ha llevado a unas guerras directas en los territorios. Estas guerras en las distintas regiones que tienen diversas características sociales, culturales o geográficas, pues tienen un elemento común que es el olvido. Lo vamos a ver más adelante. En medio de todo este conflicto, dentro de toda esta situación, pues han surgido organizaciones narcoterroristas. Estos perpetradores son una mezcla destructiva y mortal que a lo largo pues, de los años han recibido varias denominaciones según su origen, según los líderes o según los ideales, pero al final se sintetizan en organizaciones narcoterroristas lamentablemente célebres como el conocido Clan del Golfo. Este grupo en particular pues heredó de sus antecesores tácticas sangrientas y violentas que ejecutan mediante emboscadas, ataques con explosivos, extorsiones, tortura, desmembración, desplazamiento forzado, violaciones sexuales y han ido mucho más allá con el secuestro y esclavitud de sus víctimas. Este es un ejemplo de la transformación de esas figuras de acuerdo con el momento histórico que sirven al mejor postor. Y se han vuelto un obstáculo para la defensa de los derechos humanos, por supuesto. Las acciones de esta y otras organizaciones similares siguen siendo uno de los problemas pues, más grandes para proteger a la población y garantizar sus derechos. Máximo pues cuando tenemos en cuenta el enorme alcance geográfico que tienen, porque esta estructura ha tenido algo muy particular y es que les ha permitido cambiar de mando con facilidad, por lo que han ido invadiendo y obteniendo más territorios, extendiéndose de su zona primaria, que era el Urabá antioqueño, a otras regiones del mismo departamento, pero también hacia el Chocó, Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira, y conforman en sí pues una fuerte influencia hacia la costa caribe, pero también se ha evidenciado hacia los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y el Quindío, que es la zona del interior, y entre otros departamentos que suman así bajo su dominio
cerca de 200 municipios del país. Estos pues son los nuevos invasores. Después de la desmovilización de algunos grupos, se facilitó que otros ganaran terreno. Por lo tanto, se estructuraron nuevas organizaciones que les permitieron permanecer en las áreas de influencia y conservaron el poder. Entonces, un ejemplo es el proceso de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, donde varios líderes y mandos medios se opusieron a los planteamientos del acuerdo de paz y argumentaron falta de garantías por parte del Estado y de la misma organización, que era una excusa pues ideal para no renunciar a los beneficios económicos que les reportaba la actividad delictiva. Esto pues no lo iban a dejar porque es su principal motivación. Mencionaba hace un momento el olvido, y ese olvido es tal vez un agravante pues de ya la difícil situación que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes en medio del conflicto. Son ignorados las cifras y los testimonios pues dan cuenta de ello. Los desplazamientos de las comunidades indígenas son una evidencia de la falta de presencia del Estado en el territorio para que garantice pues, los derechos y como tal la seguridad de la población que está enfrentando nuevas batallas. Colombia es considerado el país del mundo con mayor cantidad de desplazados en el interior de su territorio. Y el principal detonante pues, ha sido el conflicto armado, pero irónicamente la desmovilización de algunos grupos no supuso un avance a este problema, que era uno de los objetivos que se pretendía pues, con los acuerdos. De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, desde que se firmó el acuerdo de paz, por la falta de implementación y estabilizar en ciertas zonas que abandonaron los grupos armados, pues hay un crecimiento en este tema. Y el CNR, que es el Consejo Noruego de Refugiados, indicó que existen alrededor de 300.000 desplazados desde la puesta en vigencia del proceso de paz en noviembre de 2016 y es una tendencia que viene en crecimiento. Estas nuevas batallas, pues como ya mencionamos, se deben a que la zona es usada como ruta de estupefacientes por su cercanía con las costas. Estos combates, pues el grave problema o lo que genera el desplazamiento es que se hacen en las mismas comunidades. Por ello se ven obligados a desplazarse. No hay respeto por los derechos humanos. Este desplazamiento forzado se ve expresado en los líderes que son amenazados y asesinados, el hambre, movilidad limitada, situaciones precarias de salud e inclusive la limitación a las comunicaciones, donde muchas veces han cortado los servicios para que puedan comunicar y visibilizar las situaciones que se presentan en el territorio, como una forma de opresión. De igual manera, pues las violaciones, detenciones arbitrarias y amenazas directas a esta población. La mayoría de las víctimas de estas batallas recientes pues son indígenas de la población en Emberá y Bonán, quienes se encontraron sin saberlo en medio de este nuevo conflicto armado. En 2019 se registraron varias poblaciones indígenas afectadas pertenecientes a las comunidades Bongo, Pichindé, Eyasaque, Cedral, Victoria y Punto Caimito, que fueron pues debidamente registradas. Todas estas comunidades tuvieron que abandonar sus hogares y dejarlo todo, según pues relata también la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Esta situación que se evidenció a través de instituciones internacionales definieron esta situación como una crisis humanitaria, que según estas mismas instituciones es ignorada por el mundo a pesar de su magnitud. Las comunidades en medio del conflicto lo requieren todo, porque no hay cobertura de sus necesidades básicas. De ahí que se haya definido como una crisis humanitaria. Pero hay un agravante pues con este problema, o una situación peor, y es que las personas que son obligadas a moverse de sus casas, pues se ha vuelto como normal en Colombia, la normalización de esa situación. Las mismas comunidades manifiestan pues que no hay muchas posibilidades de que exista un desarme en esta zona, pues continúan de por medio muchos intereses como el tráfico de madera y los cultivos ilícitos.
Esta situación es visible, sin embargo, pues lo que ellos viven como comunidades y a lo que se tienen que enfrentar sigue siendo invisible para el Estado y muchas organizaciones que tendrían que garantizar sus derechos. Para finalizar y retomando una de las reflexiones de la misma persona con la que inicié la presentación, eh, sobre el peligro de la normalización, la indiferencia que pues agudizan ya la crisis existente. Eh, Menciona esta persona que los menos favorecidos son los que realmente tienen encima la carga del problema porque a ellos los matan y aquí no nos damos cuenta. El hecho de que nuestra guerra, nuestro conflicto se dé principalmente en la zona rural, pues ha hecho que sea invisible para muchas personas y por esto no haya una sensibilidad o empatía con el tema. Eh, y pues agrava la situación ya mencionada de vulnerabilidad de los derechos, la falta de oportunidades laborales, la dificultad de acceso a educación, vivienda digna, vías, salud y en sí la ausencia pues, de la garantía de los derechos para las comunidades son tal vez la variable o una de las variables que más favorece a los criminales a la hora de ejercer el control. Por lo tanto, pues son las zonas más vulnerables y abandonadas donde mayor presencia e influencia tienen estos grupos. La ausencia del Estado, pues en la atención de aspectos que son clave en la seguridad, se reflejan los reportes de víctimas y violación de derechos humanos que se han vuelto una constante y no es fortuito pues que las listas de las nuevas víctimas sean engrosadas por comunidades indígenas o afrodescendientes, como es el caso que hemos citado en esta reflexión.